Hola, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes, para todos los oyentes de la visiónradio.net, pero en especial saludamos a los oyentes de la Nave de los Misterios que siempre nos oyen por aquí, por este medio. También pues estamos en este momento para presentarles el tema de hoy y recordando que el que les habla es Iván Cerón. Y el tema del día de hoy es el poder del pensamiento. También les decimos a todos los que nos escuchan que nos pueden buscar nuestros anteriores programas en YouTube y nos buscan en nuestro canal que se llama La Nave de los Misterios Oficial, y también nos pueden encontrar en Facebook como Gnosis Atlanta. Ahí encontrará todos los programas pasados. Entonces, por favor, síganos y se dará cuenta pues de todos nuestros programas y otras actividades en las cuales son anunciadas especialmente en Facebook. Pues bueno, vamos a hablar de este tema, el poder del pensamiento. Un tema bastante importante, bastante fundamental. ¿Y por qué es importante? Pues por algo muy sencillo, porque todos pensamos y porque todos tenemos una necesidad de pensar. Y el mismo hecho de nosotros pensar no quiere decir que nuestro pensamiento esté bien dirigido. Indiscutiblemente que estamos hablando de aprender a educar nuestra mente. Hay que educar nuestra mente. Hay que educar nuestros pensamientos. ¿Quién no ha sido víctima de un mal pensamiento? ¿Quién no ha sido víctima de un pensamiento de terror que te quita la alegría, que te quita la tranquilidad? E inclusive un pensamiento o muchos pensamientos que afloran en determinado momento. Puede ser en el momento más feliz de tu vida, puede ser cuando te estás graduando, puede ser cuando te estás casando, o puede ser cuando estás disfrutando el nacimiento de uno de tus hijos y aparece un mal pensamiento y te dice, ¿y ahora cómo vas a alimentar a tu hijo? Y te dice, pero te vas a quedar sin trabajo. Bueno, son pensamientos que tienen un poder muy grande y que tienen ese poder tan grande que inclusive nos pueden hacer sentir bastante mal. Y hoy mismo, el día de hoy, ha sucedido diferentes pensamientos y con algunos pensamientos nos hemos identificado y algunos pensamientos han dominado todo el día y algunos pensamientos nos han llevado a una fantasía o nos llevan al futuro o nos llevan al pasado, pero normalmente estos pensamientos no nos ayudan a vivir el mundo real. O sea, el pensamiento continuo nos aparta del presente. Y cuando nos apartamos del presente, nos apartamos de la gran realidad. Se trata es de conectarnos nosotros verdaderamente con aquello que es real. Y para eso tenemos que investigar. Para eso tenemos que estudiarnos. Y para estudiarnos, y especialmente la mente, para estudiar la mente, se necesita aprender a colocarnos serenos. O sea que donde quiera que te encuentres, te invito a que te serenes. Y que posiblemente, si estamos bien serenos todos, vamos a poder identificar que en realidad el problema no es que nos falta dinero, el problema es que de pronto no tenemos con qué pagar la renta o no hemos con qué pagar la renta. El problema no es el problema de la escuela o el problema con los hijos o con el padre o con los familiares, no. El problema en sí es la mente, el problema en sí es que hay veces le damos mucha importancia a ciertos pensamientos y estos pensamientos van tomando mucha fuerza en nuestro interior. Es como si nosotros perdiéramos, y en realidad es así, perdemos todo el control de nosotros mismos, perdemos toda la voluntad
Y entonces somos forzados a pensar de una manera impura, de una manera negativa, y somos hipnotizados por aquellos fuertes pensamientos. Indiscutiblemente tenemos dentro de nosotros muchos errores, muchos pecados, y esos pecados podemos decir la lujuria, la ira, el odio, y cada uno de esos defectos psicológicos que tenemos nosotros tienen una forma de pensar, y esa forma de pensar es una forma totalmente ilógica, porque imaginemos todos o observemos por un instante cuando se apodera un pensamiento de odio en nuestra vida. Si nosotros podemos separarnos de aquel pensamiento de odio, podemos darnos cuenta que indiscutiblemente es un mal consejero, y si aceptamos todo su odio, si aceptamos todo su poder que puede tener dentro de nosotros, pues nos puede hacer pasar muy malos ratos. Entonces hay que distinguir y hacernos conscientes de que indiscutiblemente hay veces perdemos el control, y que el control lo perdemos porque no observamos aquellos pensamientos que van ingresando poco a poco en nuestro interior, en nuestra mente, y van tomando totalmente control de nuestros pensamientos, y este pensamiento toma control del corazón, y este pensamiento toma total control de nuestras acciones, y el resultado es el error, y más allá del error es karma, y más allá del error es dolor y sufrimiento. O sea, aquí podemos ver con claridad que indiscutiblemente la forma de pensar equivocada es la que es producto de muchos dolores de nuestra vida. Entonces hay que corregir aquello, hay que entrenarnos, porque indiscutiblemente nos encontramos en un medio occidental donde no se nos enseña a nosotros a educar la mente. En el Oriente, a todos se les enseña, especialmente en el Tíbet, se les enseña a ver la mente, a ver lo que es el pensamiento, a comprender el poder del pensamiento y cómo fluye en nuestra vida. Indiscutiblemente de que como hemos pensado, así somos. O sea, nosotros somos el producto de nuestra forma de pensar equivocada o nuestra forma de pensar correcta. Pero hay que identificarlo. Pero usualmente nosotros no tenemos control de esa forma de pensar. Y aquellos que tienen un gran control, una gran voluntad sobre la forma de pensar, son aquellos que se convierten en maestros espirituales, o que se convierten en unos yogis, en unos aquellos maestros de la mente que tienen un control sobre sí mismos. Se dice que aquel que tiene control de su forma de pensar, se le llama en el Oriente, se convierte en un sanyasin del pensamiento. Y a mí me suena aquello cuando escucho sanyasin del pensamiento, aquel que no se deja controlar de ningún pensamiento, que sabe verdaderamente utilizar su mente, que no se deja esclavizar de aquellos pensamientos, especialmente aquellos pensamientos que guardan mucha oscuridad y aquellos pensamientos que nos meten en problemas. La cuestión es que hay veces creemos ciertos pensamientos y esto produce mucha intranquilidad en el ser humano. Y así como pensamos nosotros, así piensan nuestros semejantes. Nadie es igual con su forma de pensar. Y cuando nos reunimos todos de pronto en una reunión, encontramos que hay muchas formas de pensar, y aquello es algo que no comprendemos, y por eso se forman discusiones y problemas, porque hay diferentes formas de pensar. E inclusive, cuando nosotros comprendemos nuestra forma de pensar, tenemos comprensión sobre los otros y nos liberamos de cualquier discusión, de cualquier polémica. Se trata de aprender a vivir correctamente.
Aquel que encuentra todas aquellas formas equivocadas de pensar, comprende a los demás. Y aquel que comprende a los demás se libera de 1001 problemas. Indiscutiblemente, cuando hablamos del pensamiento, nos dice el sabio, el yogi Sivananda, dice: el pensamiento supera la velocidad de la luz. Los pensamientos son imposibles de calcular su velocidad y tiempo. La ciencia también dice que en nuestra mente pueden pasar alrededor de 100,000 pensamientos en el día. Y esos 100,000 pensamientos en el día, ¿de cuáles somos conscientes? ¿Cuáles hemos identificado durante el día y hemos dicho: yo creo que estoy pensando mal, yo creo que está equivocado? Yo creo que cuando termine un día, si todos fuéramos amantes de la práctica de meditación, amantes de la autoobservación, terminado un día, yo creo que nos observaríamos y observaríamos cuántos errores, cuántos pensamientos han sido equivocados y a qué le hemos dado tanta importancia que en verdad no vale la pena. O sea, cuando estamos hablando de la mente, estamos hablando de algo que no es que lo vamos a corregir de un momento a otro. Estamos hablando de cultivar una manera de pensar totalmente diferente. Estamos hablando de hábitos, de limpiarnos aquella forma de pensar que nos produce tanta incertidumbre. Porque indiscutiblemente aquellos pensamientos que están llenos de mucha oscuridad produce incertidumbre. Porque si pasan 100,000 pensamientos por nuestra mente, ¿en cuántos de esos no nos meteremos en una incertidumbre? ¿Cuántas dudas aparecerán en nuestra mente? Y decimos nosotros: ¿pero qué es lo correcto? ¿Qué es lo real? Y entonces uno simplemente termina tomando la decisión de asumir cualquier pensamiento y seguirlo sin ninguna comprensión. Pues vamos a ese punto, vamos a tratar de comprender los pensamientos. Los pensamientos son ondas sonoras que pueden viajar por el espacio a miles de kilómetros. Pensamientos armónicos pueden beneficiar a miles de personas. Pensamientos oscuros producen intranquilidad en nuestro entorno. Si estos pensamientos producen intranquilidad a nuestro alrededor, ¿qué puede suceder con el pensador? ¿Qué puede pasar con nosotros si nos volvemos víctimas de pensamientos negativos? ¿Qué pasa ahora con aquella forma de pensar negativamente? Uno puede darse cuenta claramente que somos muy negativos y que tenemos el hábito de pensar negativamente. Es claro que los pensamientos negativos o positivos van tallando nuestra mente, van tallando nuestra vida. Lo que nosotros somos es lo que pensamos. Pues vamos a cambiar esa forma de pensar, vamos a tener pensamientos más puros. Tenemos control de los pensamientos, tenemos control de nuestra vida. Lo que somos en este momento es lo que hemos pensado. Está claro que el pensamiento es ley de acción y consecuencia. Si tenemos problemas, es claro que el problema es y ha sido la falta de observación de lo que pensamos. O sea, un mal pensar indiscutiblemente produce muchos problemas. Este tema es verdaderamente importante si verdad queremos cambiar nuestra vida. Para cambiar la vida, lo primero es cambiar nuestra manera de pensar. Es un procedimiento, es un trabajo que debemos de hacer continuamente. Hay veces nos preocupamos de tantas situaciones que suceden en nuestra vida y no nos preocupamos por lo que es verdaderamente importante. Es muy importante uno tener una mente equilibrada.
Es muy importante uno tener una mente ordenada. Es muy importante uno comprender que necesita uno tener un control sobre su vida. Y todo radica en la mente. Entonces no podemos salir de la casa y cuando salimos de la casa nos colocamos el pantalón y la camisa. No, el pantalón y la camisa nos lo colocamos antes de salir de la casa. Antes de salir de la casa. Lo mismo sucede con la mente. O sea, ordenamos nuestra mente y tenemos un orden en nuestra vida. En muchos momentos nos quejamos del por qué llevamos nuestra vida tan desordenada. Nos ha pasado a todos y seguramente nos pasa y nos hemos visto que es ordenar mi vida, que caos en mi vida. Pues sepa usted que a muchos nos ha pasado aquello y seguramente aquella persona que no se preocupe por esto, pues verá que más adelante volverá a encontrarse con ese caos y volverá a verse como en un laberinto que no sabe por dónde salir, si por derecha, por izquierda. Entonces sepa usted que muchos de aquellos problemas, y que la gran mayoría de los problemas, se debe a no tener control de la mente. Pues tenemos una mente equilibrada, salimos a cumplir con nuestras obligaciones de una manera eficiente. No se trata de vivir por vivir, se trata de vivir pero conscientemente, se trata de cumplir con nuestras funciones pero bien. No se trata de que no estamos invitando a alguien que pertenezca a cierta religión, se trata de que lo que es la mente indiscutiblemente nos ayuda para tener un buen comportamiento en el diario vivir, nos ayuda a ser mejores estudiantes, nos ayuda a tener mejores planes en el diario vivir, nos ayuda a interrelacionarnos con los que nos rodean, mientras que nosotros estemos bien, con una mente equilibrada, podemos disfrutar un buen viaje, podemos disfrutar la playa, podemos disfrutar la naturaleza, pero si vamos a un lugar donde hay un bello paisaje y resulta que allá donde estamos con nuestra familia afloran cantidades de pensamientos bien negativos, es indiscutible que no podemos disfrutar aquel viaje. Primero que todo, necesitamos tener higiene mental, porque a veces dejamos que nuestra mente se contamina. Entonces vamos a ir colocando orden sobre esa forma de pensar. Pensamientos perversos que se van convirtiendo en realidades. Pensamientos que toman control de la mente, del sentimiento y de nuestras actuaciones. Es necesario, pues, educar la manera como pensamos. En nuestra niñez se nos pide la necesidad de educarnos para ganarnos el pan, abrigo y refugio. Pues ahora debemos educarnos la manera de pensar. Es necesario colocar en nuestra mente pensamientos lógicos. ¿Cuáles son los pensamientos ilógicos? Para esto es necesario indagar, preguntarnos en todo momento si de esa manera que pensamos es correcto. ¿Estamos pensando correctamente? Entonces, son indagarnos nosotros, descubrirnos. Se trata de descubrirnos, de corregirnos. Ante todo, pues, debemos de ser sinceros con nosotros mismos. Existen pensamientos que producen mucho dolor en el ser humano. Aquello de recordar las tragedias del pasado, aquello de recordar los fracasos del pasado, producen intranquilidad. Y esos son pensamientos ilógicos. Si estos pensamientos son muy repetitivos, si dejamos que aparezcan en nuestra mente, el resultado será la infelicidad por esa forma de pensar equivocada. Lo que son los pensamientos ilógicos, ¿no? Entonces vamos a separar este punto y mirar, ¿no? Cuando estamos pensando de una manera ilógica. ¿Es lógico yo enfrentarme a
a discutir con alguien, no es lógico aquello, ¿no? Entonces vamos a colocarle lógica a la vida, porque cuando lo colocamos lógica a la vida, nos evitamos muchos problemas, nos evitamos cometer muchos errores. Cuando un arquitecto va a construir una casa, tiene que colocarle lógica a la forma como va a construir una casa. Es lógico que primero tiene que construir los cimientos y de ahí construye aquella casa. Entonces es lógico que nosotros coloquemos la lógica, valga la redundancia, a todos los aspectos de nuestra vida. Esta continua forma de pensar no inteligente nos lleva a chocar continuamente con la vida. Por tal motivo, es necesario hacernos conscientes si es lógico cómo pensamos. No se trata de tener la razón, se trata de reconocer cuando nos equivocamos. Una forma equivocada de pensar permanente nos convierte en tercos, querer ir en contra de la corriente, y debemos aprender a fluir. Nos pasa que vamos en contra de la corriente en muchísimos momentos y no sabemos fluir con la vida. Queremos andar incoherentemente en nuestra vida. Si nosotros de verdad pensamos de manera lógica, vamos teniendo control de los pensamientos y de la mente. Vamos teniendo autocontrol de nuestra mente. Y cuando sucede esto, florece lo más bello, lo más hermoso que todo ser humano tiene en su interior, la conciencia, el genio de la lámpara de Aladino, aquello divino que todo ser humano tiene en su interior. Y a algunos le pueden llamar Dios. El caso tal es que hay que llegar a aquella pureza. Hay que convertirnos en esa pureza. Es necesario volver a convertirnos en niños para entrar al reino de los cielos. Hay necesidad de tener voluntad en nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestra vida. No está bien que diferentes pensamientos en determinados momentos vengan y tomen control de nosotros. Sería maravilloso que cada día dejáramos de pensar menos y viviéramos la vida de momento en momento. No viajar al futuro ni al pasado. Se trata de disfrutar el momento. Vivimos, pero no vivimos. Viajamos a diferentes lugares con la mente olvidados de nuestra realidad. Vamos a hacernos conscientes de que existe una realidad que no podemos escaparnos. Existen dos aspectos importantes en nuestra vida. Dos realidades. Hablamos de una realidad física y hablamos de una realidad psicológica. ¿Cuál es la realidad física que tenemos nosotros? ¿En dónde nos encontramos? Ahora mismo, ¿tú en qué lugar estás escuchando esta conferencia? En tu carro, en tu casa, en tu cama, en donde quieras que te encuentres. Es una realidad física que debemos hacernos conscientes. Y existe otra realidad psicológica que es cómo te sientes, feliz, triste, con esperanza. Entonces darnos cuenta cuál es el funcionalismo de nuestra mente. Estas son dos realidades fundamentales. Y existe otra realidad que es la realidad esotérica. Y la realidad esotérica es hacernos conscientes que existe un Dios, que existe una esencia, que existe algo más superior que mueve toda la naturaleza. Y que cuando nosotros nos olvidamos de la realidad, nos volvemos ateos, nos escapamos de nuestro mundo. Y entonces no podemos conectar con aquello que existe divino dentro de nosotros. No está lejos, está aquí dentro de nosotros. El ser humano vive en una continua fantasía. Nos dejamos llevar por la mente a diferentes lugares. Algunas de estas fantasías están llenas de terrible dolor. Nos identificamos con los pensamientos
y creemos tanto en estos pensamientos que asumimos que son verdad. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a todos? Fantasías de terror que aparecen en la mente como pensamientos, y a estos pensamientos les tenemos miedo. Pensamientos de miedo. Nos vamos a quedar sin trabajo, no tendremos dinero para pagar la renta, no vamos a vivir, nos vamos a vivir en la calle. ¿Qué dirán nuestras amistades? Creamos una película de terror que nunca acaba. Cada uno de estos pensamientos están entrelazados. Más pensamientos, más efectos, más teorías, más pensamientos de terror. Y todo parte de una gran mentira. Porque indiscutiblemente pensamientos ilógicos son pensamientos fundamentados en una gran mentira. Pensamientos que son fantasía terminan que son una gran mentira. Es una gran realidad que debemos pensar, pero pensar profundamente, teniendo control de nuestra mente. Este control lo vamos adquiriendo a medida que nos vamos entrenando. Pensar profundamente, pero con lógica. Los manicomios están llenos de personas que han perdido el control total de su manera de pensar. Todo pensamiento lo creen y le dan importancia. Aquellas personas que se vuelven esclavas de una forma de pensar desequilibrada. Indiscutiblemente, queridos amigos, todos cargamos en nuestro interior con una gran oscuridad. También podemos hablar que todos tenemos un abismo, un infierno, donde viven nuestros pensamientos más perversos. Si dejamos que estos pensamientos afloren, nos volvemos locos. Pensamientos que nos pueden quitar toda nuestra voluntad. Como aquella mujer, ama de casa, madre soltera, que en algún momento surge el miedo a la vida, el miedo de cómo ganarse el diario vivir, y por miedo termina vendiendo su cuerpo, creyendo que si no lo hace, aguantaría ella hambre y sus hijos. Por eso consideramos de verdadera importancia estar vigilantes de nuestra forma de pensar, colocar orden en nuestro interior. Esta forma de pensar totalmente equivocada es la que lleva a crisis psicológicas profundas a muchas personas, a desequilibrios mentales. Esta forma de pensar negativa, llena de fantasía, llena de una gran mentira, es la que termina en una gran depresión en el ser humano. No nos olvidamos que no solamente sufre de depresión aquel que tiene que ir al médico, no solamente sufre de depresión aquel que se lo tiene que contar a un ser querido o a un amigo muy cercano o una amiga muy cercana. También todos vivimos mini estados de depresión que los guardamos en lo más profundo. Y esos mini estados de depresión son pensamientos muy negativos. Y es como si cargáramos con una piedra dentro de nuestra mente, dentro de nuestro cerebro, y que produce un gran dolor. Hay que liberarnos de aquello, porque simplemente son pensamientos, son energías que cada vez se hacen más fuertes, tremendamente fuertes, que tenemos que aprender a liberarnos de aquello. Por eso inclusive cuando una persona es atacada, inclusive en la Biblia se llama o en la enseñanza gnóstica se le llama a la mente el demonio de la mente, cuando no podemos tener control sobre nuestra mente. Entonces es necesario nosotros, para liberarnos de esa mente, por lo menos por un momento, colocarnos a practicar ejercicios para que aquellos pensamientos nos dejen libres, por lo menos por un tiempo.
pero hay que darle cuidado a esta forma de pensar equivocada. Esta forma de pensar equivocada produce un malestar muy grande en el ser humano. El ser humano, en una gran cantidad, digamos en un 95%, vive en tristeza, en una profunda tristeza. Y todo radica en esta forma de pensar equivocadamente. Por eso volvemos y decimos, este tema del poder del pensamiento es algo muy importante, que a todos nos afecta. Y entonces pues necesitamos ordenarnos, necesitamos equilibrarnos, es necesario de cambiar esa forma de pensar, porque es un hábito de pensar de una forma mal. Cuando perdemos el control, la voluntad de nuestra manera de pensar, el resultado será el error, el karma. Resumimos de esta manera de pensar equivocada se traduce en dolor. Pero si estamos como el vigía en época de guerra, es claro, abrir las puertas a nuestros abismos interiores se hace más que imposible. Cuando lo hacemos, así conectamos con vibraciones superiores, pensamientos divinos. Hay que tener control, hay que hacer la voluntad dentro de nosotros. Es necesario nosotros estudiarnos, es necesario nosotros vigilarnos, es necesario nosotros hacernos conscientes cuando nos vamos al sueño, con qué pensamiento nos vamos al sueño. Son pensamientos llenos de esperanza, son pensamientos llenos de alegría, son pensamientos llenos de optimismo, o nos vamos, o nos despertamos llenos con pensamientos de terror, llenos de incertidumbre, llenos de tristeza. Son más que pensamientos. Si usted padece aquello, si padecemos de aquello, pues debemos de reconocer que necesitamos hacer algo para cambiar aquello. Hay que hacer algo, porque si no, podemos tener mucho dinero en el banco, podemos tener la mejor casa, podemos tener el mejor carro y ser terriblemente infelices. O sea, una manera de pensar equivocada produce indiscutiblemente un sufrimiento muy grande. Y si una persona, digamos, una persona que tiene una economía muy normal, estable, que tiene pan, abrigo y refugio, y vive en una casa modesta, sin lujos, vive de una forma normal, pero que tiene una mente serena, una mente tranquila, una mente ordenada, aquella persona puede alcanzar la felicidad. Pero también queremos decir que aquella persona que vive en gran abundancia, pues debería esforzarse más por tener una mente más tranquila, más serena. No se trata de si tenemos más dinero o menos dinero. Se trata de que la mente no tiene que ver nada con esto. O sea, estamos hablando de alcanzar una vida totalmente diferente. Y la gente anda buscando de pronto a aquella pareja, de pronto que cree que la hará feliz, anda buscando aquella casa que si la compra alcanzará la verdadera felicidad, anda buscando un ascenso en su trabajo porque entiende que ahorita que encuentre otro trabajo alcanzará la felicidad, o anda buscando un presidente el cual nos devuelva todos nuestros derechos y sea justo en un 100%. Sea el presidente que tengamos, el gobernador que tengamos, el alcalde que tengamos, si nosotros no tenemos una mente bien equilibrada, sufriremos profundamente. Hay que educarnos y observarnos nosotros como el vigía en época de guerra. Existen pues hábitos mentales muy continuos dentro de nosotros. Los hábitos son mecánicos. Lo normal es que no hay reflexión en esos hábitos. El mismo hecho de que repetimos continuamente esos pensamientos no quiere decir que está bien.
Ese es el problema, que a veces asumimos que porque lo repetimos continuamente está bien. No es correcto cuando alguien nos ofenda, pero tampoco es correcto que vengarnos de la misma forma. El resultado de este comportamiento son más problemas. Si nos ofenden, nos ofendemos. Hábitos mecánicos, hábitos que los debemos disolver, eliminar de nosotros. Si observamos serenamente con nuestra conciencia, la conciencia es lo divino en nosotros. La conciencia es la reflexión serena. La conciencia es inteligencia divina. Y si observamos con esta conciencia, indiscutiblemente aparece la inteligencia. Y cuando aparece la inteligencia, tomamos las mejores decisiones. Es más, nosotros necesitamos inteligencia creadora en nuestra vida. Inteligencia creadora. Y cuando hablamos de inteligencia creadora, es una inteligencia que nos enseña a vivir. Y también les recordamos que nos busquen en Facebook como Gnosis Atlanta, por favor, y ahí te puedes enterar de todas nuestras actividades, no solamente de la nave de los misterios, sino otras actividades. Y también los que quieran escuchar los pasados programas van a YouTube y buscan la nave de los misterios oficial y ahí encuentran los diferentes programas e inclusive algunos están traducidos al inglés. Y también si existe alguna persona interesada en recibir todos estos temas traducidos, pues simplemente nos manda un mensaje al 804-294-996 y puede participar de todas estas actividades que son traducidas simultáneamente. Pero bueno, seguimos nosotros aquí hablando sobre el tema de hoy, haciéndonos conscientes de lo que es el poder del pensamiento, de lo importante de nosotros pensar de una manera pura, de tener pensamientos puros, de atraer pensamientos puros, y cuando atraemos pensamientos puros, pues la vida que nos va a rodear será totalmente diferente. Cambiamos interiormente y cambian todas las circunstancias exteriores. Pero ante todo lo importante es sentirnos bien. ¿Qué nos ganábamos tener esto o aquello material si no nos sentimos bien? Cuando hay reflexión serena, nos damos cuenta de estas reacciones mecánicas, de todas estas reacciones mecánicas que estamos hablando. Observamos claramente cómo ese comportamiento es a través de energías negativas. Siendo claros, no es buen negocio pagar con la misma moneda la ingratitud. La mente es muy mecánica y le gusta clavarle el diente a los problemas. Le gusta ser ingrata si son ingratas con ella. Entonces, tenemos pensamientos que les encanta la discordia, la inarmonía, por comportamientos propios de nosotros y que los aceptamos y que los amamos profundamente. Ahí cuando vemos esta forma equivocada, es cuando podemos cambiar. Si cambiamos nuestra forma de pensar, cambia nuestra vida. Y esto es pues lo que verdaderamente es uno de los objetivos de la nave de los misterios. Es comprender que podemos vivir de una forma muy diferente y si vivimos bien, pues podemos vivir mejor y si vivimos mejor, podemos vivir mucho mejor. Y si tenemos una mente tranquila, podemos tener una mente más serena y entre más serena la mente se vuelve, menos pensamientos y entre menos pensamientos hay, se produce mayor pureza en nuestra mente y a mayor pureza, de verdad que nos volvemos en dioses viviendo en la tierra, personas verdaderamente felices, que eso en realidad
es lo que andamos buscando. No andamos buscando la infelicidad. Cuando alguien se levanta de su cama, no aspira a ser una persona infeliz dentro del día. No he visto a nadie que quiera ser infeliz. Por eso, pues, es necesario nosotros reconocer lo que es verdaderamente importante. Por eso debemos aprender a cincelar sobre la piedra de la mente para que nuestra obra maestra de la mente se refleje en nuestra vida. Cincelar la piedra es corregir la manera equivocada de pensar. Todo depende de lo que le damos a la mente. Una buena lectura, una buena música, un lindo paisaje, una comida saludable. Hay que colocar hábitos solares en nuestra mente. Se dice que la mente es lunar y debemos volverla solar. Debemos iluminar la mente, convertir la mente en una expresión de lo divino. Uno andar con una mente serena, no hay algo más agradable que aquello. Y pensar correctamente es aquel que se convierte en un rebelde, que descubre que todo lo que pensamos no es que esté bien. Pensamientos sin control embrutecen nuestra vida. Sí, estamos hablando de ser inteligentes, de tener una inteligencia creadora. Detrás de un pensamiento equivocado florecen epidemias mentales, virus mentales, que nos incapacitan nuestro buen juicio de nosotros hacia la vida y de todo lo que nos rodea. El poder del pensamiento está en diferentes niveles. Hay pensamientos de poco poder y otros de un gran poder. Lo importante es comenzar a reconocer los de poco poder y corregirlos. Cuando comprendemos, nos liberamos de esa forma incoherente de pensar. Si desintegramos pensamientos de bajo poder, esto nos prepara para liberarnos de estos pensamientos poderosísimos que viven en nuestro interior y que producen un estado hipnótico en nuestra vida. Observemos algo. El hipnotizado nunca es consciente de que está hipnotizado. Inclusive, podemos cometer delitos y no recordarnos de ello. Esto sucede en un alcohólico o alguien que consume drogas. En un momento dado puede verse en una cárcel y no saber el motivo por el que está en ese lugar, por el cual llegó, abre los ojos y por qué estoy aquí. Indiscutiblemente somos hipnotizados continuamente por la lujuria, por la ira. Estos fuertes pensamientos hipnotizan, nos vuelven unos verdaderos zombies. Sí, unos zombies. Es fácil ver con claridad que nos encontramos en un mundo lleno de zombies, de una debilidad mental muy grande. Son aquellos zombies que lastimosamente lo tenemos que contar, que se sientan con un celular, con una computadora y aparece un pensamiento muy fuerte de alguien que tiene pensamientos fuertes y dice, vamos todos a la calle a protestar, a quemar carros, a quemar edificios, y son aquellos de mente débil los que salen a las calles a crear caos. En el mismo caos que tienen en su mente, lo forman en el exterior, o alguien ha visto a alguna persona de mente pura, como un San Francisco de Asís, como un Jesús, como un Zoroastro, como un Buda, o como un Dalai Lama, o como un Samael Aun Weor, o como otro grande maestro, que tenga pensamientos puros y que salga a quemar, que salga a protestar, que salga a producir caos en el exterior. Eso no se ve. Es los que hacen aquello, usualmente es porque no tienen una mente equilibrada. Necesitamos organizarnos. Claro está que en muchos momentos caemos en aquellos desequilibrios.
Y si lo hemos visto, pues es necesario corregir aquella forma de comportamiento. Porque sí es verdad que cometemos muchísimos errores, pero sí es verdad que si estudiamos muy bien aquellos errores, no tenemos que repetirlos una y otra vez. Es necesario, pues, que nosotros enjuiciemos esa forma equivocada de pensar. Es necesario que no nos justifiquemos, que no justifiquemos esos pensamientos oscuros. Si queremos en realidad caminar de manera correcta, vivir de una forma diferente, debemos reconocer qué pasa, debemos dirigir el poder del pensamiento. Es urgente, si de verdad queremos experimentar que es la alegría, no justificarnos nuestros malos pensamientos. Continuamente nos comportamos de una manera mal. Si en verdad nosotros reconocemos nuestros errores, pues ahí seguramente habrá un grado de arrepentimiento. Y cuando uno tiene ese grado de arrepentimiento, uno puede hacer cambios. La clave aquí es nosotros aprender a vivir con sabiduría. El ser humano se ha enseñado a vivir en profunda ignorancia. Y cada vez la sabiduría desaparece más del ser humano. Cada vez la inteligencia creadora desaparece del ser humano. Y entre más desaparezca la sabiduría, la inteligencia creadora del ser humano, en más caos vamos a ingresar. Es claro, el resultado de esta humanidad que tenemos es el resultado de nuestra mente. No nos podemos vanagloriar de la humanidad que tenemos, de la civilización que tenemos. Basta ver un noticiero para darse cuenta cómo está la mente del ser humano. Un simple virus nos tiene en jaque mate. Un simple virus y ya no sabemos cómo vivir. Si tuviéramos sabiduría, si tuviéramos verdadera inteligencia creadora, si tuviéramos verdadera equilibrio mental, indiscutiblemente ya estaríamos arreglando este problema. Entonces es lamentable, pues, de que nos estemos olvidando de la sabiduría. Pues bueno, el poder del pensamiento es fundamental. Hay que corregirnos continuamente. Hay que verificar verdaderamente quiénes somos. Y si encontramos algo malo, lo cambiamos, lo corregimos. Hemos estado hablando hoy sobre el poder del pensamiento. Damos infinitas gracias a todos los oyentes de la Nave de los Misterios y a todos los oyentes de la visión radio.net. Ha hablado para ustedes Iván Cerón y que tengan muy buenas noches.